Hola, buenos días. Soy Aintane Rodríguez Poza y junto con Iratia Munarra Cirureta Goyena y Pello Manterola Pavo vamos a presentaros la comunicación titulada Itinerarios educativos de jóvenes egresados del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta comunicación va a tener tiene el siguiente índice. Empezaremos por los antecedentes clave, seguiremos con el objetivo de la investigación o los objetivos de la investigación, pasaremos luego a explicar el método de la investigación y finalizaremos esta exposición aclarando los resultados más destacables y las conclusiones del estudio que vamos a exponer a continuación. Bien, empezamos con los antecedentes clave y si bien es cierto que las y los jóvenes egresados del sistema de protección a la infancia y adolescencia son parte de uno de los colectivos que sufren mayor exclusión social y económica en la Unión Europea, hasta hace poco se desconocían los itinerarios educativos que realmente seguían. De hecho, hasta el 2010 únicamente Reino Unido recogía sistemáticamente los datos académicos de este colectivo. Sin embargo, en distintas investigaciones realizadas acerca de las niñas, niños y adolescentes tutelados o jóvenes egresados que directa o indirectamente se han centrado en su ámbito educativo, en estudiar su ámbito educativo, han revelado una situación a nuestro juicio preocupante. Suelen presentar mayor tasa de repetición, suelen estar en menor porcentaje en el nivel que les corresponde por edad y un largo etcétera. Diversas investigaciones han mostrado el interés en estudiar la incidencia de los factores que influyen en los itinerarios educativos de este colectivo y podemos enmarcar estos factores en tres grupos diferentes. Aquellos relacionados con las situaciones vividas antes de la entrada al sistema de protección, los relacionados con la estancia dentro del recurso de protección y con la salida del mismo. Sabemos que al cumplir la mayoría de edad, este colectivo pierde su estatuto de persona objeto de protección. El sistema de protección, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño, limita a los 18 años la concepción de la infancia. Y es en ese momento cuando estas y estos jóvenes adquieren automáticamente la plena capacidad jurídica, a la par que las administraciones cesan en gran medida sus aportaciones de recurso. Esta obligada salida del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad es el comienzo de una transición a la vida adulta llena de complejidades, dificultades y desventajas. El objetivo general es analizar los itinerarios educativos de jóvenes que han cursado estudios en las escuelas de segunda oportunidad y que han llegado a la mayoría de edad bajo la medida de protección del acogimiento residencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta investigación se lleva a cabo desde un paradigma interpretativo. Hemos tratado de comprender la realidad del colectivo de jóvenes egresados de la medida de protección del acogimiento residencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde dos perspectivas, desde las y los propios jóvenes y la de los equipos educativos de las escuelas de segunda oportunidad. Aunque esta investigación parte de este paradigma interpretativo, hemos querido utilizar metodologías diferentes para analizar el mismo objeto de estudio, ¿no? Por lo que podemos decir que este estudio sigue una metodología mixta, esto es, se han utilizado cuestionarios y entrevistas semiestructuradas para obtener los datos necesarios para alcanzar el objetivo planteado. En cuanto a la metodología cuantitativa, como instrumento de recogida de datos se ha utilizado el cuestionario y se pasaron 137 cuestionarios a jóvenes egresados de la medida de protección del acogimiento residencial. Respecto a la metodología cualitativa, hemos hecho uso de entrevistas semiestructuradas para recoger información sobre aspectos más subjetivos de las y los participantes. Una parte muy importante de esta investigación se basa en estos datos cualitativos recopilados a través de entrevistas realizadas a 15 profesionales de las escuelas de segunda oportunidad y 14 entrevistas a jóvenes. Sin embargo, algunas de las entrevistas a estos jóvenes, estas y estos jóvenes, fueron grupales y el total de participantes asciende a 22 jóvenes. Cabe mencionar que antes de empezar con el trabajo de campo pasamos por la evaluación del Comité de Ética en Investigaciones con Seres Humanos de la Universidad del País Vasco. En cuanto al análisis de la información, pues nuestra intención desde un primer momento era realizar una triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Para ello, en primer lugar, hemos analizado los datos cuantitativos y, en segundo lugar, los cualitativos. El análisis de los datos cuantitativos se ha realizado a través del programa informático SPSS, donde se han realizado análisis descriptivo de porcentajes y frecuencias para identificar cuántas veces se repite el valor de cada una de las variables. En cuanto al análisis de los datos cualitativos, se ha seguido el esquema de Miles y Huberman, que aquí en la diapositiva podéis ver. Primero hemos reducido los datos, hemos hecho una visualización de los datos y finalmente la extracción y la verificación de estos datos cualitativos. Bien, pasamos a explicar los resultados más destacables de esta investigación.
y la mayoría de los jóvenes participantes tenían como curso más alto aprobado primer curso de formación profesional básica. Si centramos el tema en las vías educativas que realizan, los resultados muestran una diferencia entre jóvenes migrantes y jóvenes autóctonos. En el caso de las y los jóvenes migrantes, los profesionales de las escuelas de segunda oportunidad aclaran que la mayoría llega con muy poca enseñanza reglada de sus países o incluso sin haber tenido una formación previa. En las entrevistas que realizamos al colectivo de jóvenes migrantes quedó claro que la mayoría no había acabado, pero sí empezado en sus países de origen los estudios que equivalen en el Estado español a la ESO. En el caso de las y los jóvenes autóctonos, en las entrevistas con los equipos educativos, se habla de una enseñanza previa en el sistema educativo reglado y normalmente experimentan una situación de fracaso escolar. También se mencionan que algunas y algunos vienen de formación complementaria. La mayoría de las y los jóvenes participantes, el 45,3%, estaba realizando segundo curso de formación profesional básica en el momento de administrar el cuestionario. Hay profesionales que explican, ¿no?, que una vez que se matriculan y realizan los cursos de formación profesional básica, por norma general, se suelen quedar en este nivel. Para el análisis de los itinerarios educativos pensamos que era relevante, ¿no?, la identificación y el estudio de los factores que inciden en ellos, puesto que nos va a permitir comprender el proceso educativo que llevan a cabo estas y estos jóvenes. En este sentido, nos preguntamos cuáles son los factores que identifica el colectivo de jóvenes y el colectivo de profesionales como influyentes en los itinerarios educativos de las y los jóvenes egresados de la medida de protección del acogimiento residencial. A través del estudio y la triangulación de los datos hemos identificado 8 factores influyentes. Los factores relacionados con la familia, los factores relacionados con las características de las y los jóvenes, con el país de origen, con las redes de apoyo, con el sistema educativo, con el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, con el tránsito a la vida adulta y con la situación sanitaria provocada por la COVID-19. En esta comunicación vamos a incidir en los factores relacionados con las características de las y los jóvenes y con los factores relacionados con el sistema educativo. Bien, empezamos con los factores relacionados con las características de las y los jóvenes, ¿no? Y a través de este estudio se ha observado cómo las vivencias personales influyen de cierta manera en los itinerarios educativos de jóvenes egresados de la medida de protección del acogimiento residencial. En este sentido, debemos hablar de la autoestima y el autoconcepto educativo que el colectivo de jóvenes tiene, ¿no?, que suele estar a niveles muy bajitos. Las y los profesionales nos mencionaban que la autoestima la tenían muy estropeada por los suelos, etc. Entre las causas de que estas y estos jóvenes tuvieran el autoconcepto educativo tan estropeado se mencionan las experiencias anteriores que habían tenido en el ámbito escolar. En el caso de las y los jóvenes autóctonos, el equipo de profesionales nos hablan de que llegan a las aulas de formación profesional con la etiqueta de fracaso escolar, de experiencias de absentismo escolar, de expulsiones y con el sentimiento de abandono. Tanto familiar, un abandono familiar, como de las y los profesionales de los centros escolares que imparten la ESO. Según las y los profesionales, la mayoría de jóvenes autóctonos vienen de la ESO con el sentimiento de ser los últimos de clase. Ese sentimiento se basa en las etiquetas que se creen o que perciben del profesorado. Varias y varios profesionales están de acuerdo con el que ese sentimiento negativo de ellas y ellos mismos respecto a las habilidades y competencias en el ámbito educativo puede llegar a ser una limitación psicológica. Los equipos educativos, al referirse a las y los jóvenes migrantes, han indicado que la mayoría sienten vergüenza por la escasa formación con la que vienen de sus países, ¿no? El autoconcepto educativo habitualmente es consecuencia de las etiquetas y representaciones sociales sobre este colectivo. Al identificar las representaciones sociales de este colectivo como subcategoría de este factor que estamos analizando, quisimos obtener más datos acerca de esta cuestión a través de las entrevistas a los equipos educativos. Y pudimos ver dos representaciones sociales bien delimitadas. Por un lado, la que se tiene de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes autóctonos tutelados o egresados del sistema de protección, y por otro lado, la que tienen las niñas, niños y adolescentes o jóvenes migrantes tutelados o que han egresado ya del sistema de protección. En este sentido, podríamos decir que la representación social hacia el primer colectivo es como que son invisibles, como que no existen, están en el centro pero no existe, y el colectivo de migrantes sí que es una representación social muy negativa, ¿no? La mayoría de las y los participantes opina que la educación es importante para su futuro y a la mayoría les gusta lo que están estudiando. Respecto a las expectativas académicas, el 83,2% quiere seguir estudiando en el futuro, la mayoría para encontrar un buen trabajo, para aprender
aprender más o porque les gusta sus estudios, ¿no? O estudiar. También hubo quienes querían seguir estudiando para tener un futuro mejor. Sin embargo, no todas y todos pueden seguir estudiando en el futuro y las y los jóvenes afirman que existen unas condiciones o criterios para recibir unas ayudas que les permitan seguir estudiando. Las personas que disfrutan de aquellas ayudas son como que son las personas que han tenido un proceso bueno o adecuado durante la estancia en los recursos residenciales, dejando un poco de lado a las y los jóvenes que han tenido más problemas y dificultades en la adaptación o en estos recursos residenciales. Bien, pasamos a los factores relacionados con el sistema educativo, ¿no? Y los equipos educativos nos hablan de la dificultad que tienen estas y estos jóvenes para terminar la formación dentro del sistema educativo reglado. Aclaran que la metodología de los centros educativos del sistema reglado no se adecua a las necesidades de estas y estos jóvenes y plantean que las exigencias en la ESO en algunas ocasiones son inalcanzables por la situación en la que viven las y los propios jóvenes, ¿no? Por los que se les orienta a formaciones más prácticas. Hemos encontrado jóvenes que han venido siendo adolescentes con unos 16 o 17 años, ¿no? En consecuencia, no han podido acceder al sistema educativo reglado de nuestro territorio, que era lo que ellos deseaban. Hamid, un joven, nos cuenta: yo llegué con 17 años y no puedes entrar al colegio para hacer la ESO. Según los profesionales, el hecho de no haber estado escolarizado en el sistema educativo reglado de nuestro país y el no haber obtenido el título de la ESO repercute en el acceso a la formación profesional básica. Aclaran que, según la legislación vigente, las y los jóvenes de entre 16 o 17 años que no tienen la ESO y no han estado escolarizados, en nuestro caso en la Comunidad Autónoma del País Vasco, son las y los últimos en obtener la adjudicación de las plazas de la formación profesional básica. La realidad lingüística actualmente es definida como un factor obstaculizador para los itinerarios educativos de jóvenes migrantes, ¿no? Los equipos educativos afirman que las personas que acceden a los cursos de formación de grado medio son quienes alcanzan un nivel de castellano alto para superar la ESO y así poder acceder y lograr concluir con éxito la formación profesional de grado medio. Los equipos educativos ponen en evidencia la importancia de la enseñanza del idioma para los itinerarios educativos de este colectivo. Sin embargo, han manifestado que existe una falta de recursos y dispositivos para la enseñanza de este idioma, del castellano. Según los equipos educativos, uno de los factores que facilita que las y los jóvenes egresados del sistema de protección sigan estudiando es el sistema de aprendizaje que se da en las escuelas de segunda oportunidad que hemos analizado anteriormente. Bien, pasamos a las conclusiones del estudio. Bien, a través de este estudio hemos constatado de que las características de las y los jóvenes inciden en sus itinerarios educativos. A su vez, hemos podido comprobar que existe una concepción negativa per se de este colectivo. Así pues, se puede decir que siguen vigentes las representaciones sociales negativas sobre el colectivo de niñas, niños y adolescentes tutelados y jóvenes egresados del sistema de protección. De la misma manera, podríamos hablar de una falta de recursos para que quienes quieren seguir estudiando así lo hagan, como una ampliación en el tiempo de las ayudas económicas que reciben tras el egreso del sistema de protección. Los resultados de esta investigación muestran una clara necesidad de diseñar políticas educativas dirigidas a facilitar y favorecer el éxito educativo de este colectivo, al menos estrategias factibles para que puedan finalizar la ESO. El sistema educativo reglado debe de reconocer a esta población como un grupo en dificultad social y esto tiene como consecuencia ofrecerles y garantizar en todo momento el apoyo educativo que necesitan para concluir con éxito la educación obligatoria e incluso la postobligatoria, ¿no? Asimismo, se ve la necesidad de una corresponsabilidad de todos los sistemas implicados en las vidas de estas y estos jóvenes. En definitiva, el apoyo que se les brinda desde el centro educativo o desde otros dispositivos pueden ser clave para la consecución de sus estudios. En este sentido, queremos subrayar la importancia del papel que juegan las escuelas de segunda oportunidad y sus profesionales en el ámbito educativo y profesional del colectivo de jóvenes egresados del sistema de protección. Finalmente, sabemos que los resultados de nuestro estudio muestran que la disponibilidad de los recursos resulta ser uno de los elementos clave para los itinerarios educativos de este colectivo que estamos estudiando y hemos visto que sí que hay una falta de recursos tanto para ofrecer terapia psicológica en el idioma materno, etc. Bien, y con esto terminamos la exposición o la comunicación. Muchas gracias.